Hola, esta será nuestra primera clase de Biología del Desarrollo. En esta clase presentaré qué estudia esta área de la biología, cuáles son sus preguntas de investigación y cuáles son sus principios básicos. Somos muy conscientes de la gran diversidad de seres vivos sobre la Tierra que constituyen una gran riqueza y a nosotros particularmente nos hace un país megadiverso. Para entender esta gran diversidad de seres vivos debemos estudiar en principio cuáles son las bases fundamentales de la construcción de sus cuerpos. Justamente cuando buscamos en las bases químicas de la construcción corporal de los organismos, encontramos que en lugar de haber gran diversidad relacionada con la gran diversidad de organismos que conocemos, hay mucha conservación. Todos los seres vivos estamos hechos de las mismas moléculas fundamentales y los mismos mecanismos químicos y físicos. Así, por ejemplo, todos los seres vivos están compuestos por las mismas biomoléculas fundamentales como lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Todos los organismos vivos, y gracias a la teoría celular nos definimos por estar compuestos o ser células, que pueden ser tanto procariotes como eucariotas. Igualmente, y gracias al flujo de información que construye nuestros cuerpos, todos compartimos los procesos que van desde el DNA, su replicación, su transcripción y su traducción para formar las proteínas que moldean el resto de las moléculas dentro de la célula y en los organismos. Todos estamos hechos de lo mismo y a nivel celular básicamente funcionamos igual. Pero ya sabemos que aunque hay mucha información compartida entre todos los organismos dado su ancestro común en el origen de la vida, hay una gran divergencia en esa información, lo que nos hace diversos, así como también hay divergencia en los cambios génicos que se acumulan en el genoma, en las secuencias de las proteínas y en las múltiples formas corporales en que estas divergencias producen. Pero también sabemos que hay muchos mecanismos funcionales subcelulares, celulares, que son conservados, incluyendo aquellos que generan el cambio evolutivo y del desarrollo en los organismos. Son también muy conservados durante el desarrollo embrionario, el control genético y los procesos relacionados con el desarrollo de, por ejemplo, las extremidades, el sistema nervioso, las características de los huevos en organismos que difieren muchísimo. Es decir, que a nivel del desarrollo y a partir de la célula huevo, los principios básicos del desarrollo son casi los mismos entre las diferentes especies animales y a través de toda la historia evolutiva de los animales. Para recordar, les puse unos videos que pueden revisar sobre la historia de la vida en la Tierra. Quiero recordar acá que la mayoría de los pasos claves en la evolución de la vida celular ocurrieron durante el Precámbrico, con el origen de los primeros seres vivos como células procariotas. Luego con el origen y la diversificación de los eucariontes unicelulares en el Proterozoico, en donde aparecen la mayoría de nuestros ancestros eucariontes. Sin embargo, la pregunta es cómo se dio y qué clase de evolución ocurrió para que se originaran los organismos multicelulares complejos que se agrupan en lo que conocemos como metazoos y metafitos. Durante el Precámbrico, la conformación de la Tierra era muy diferente a la que conocemos hoy. Todos los organismos vivos eran marinos y unicelulares. Dominaron en un momento dado las cianobacterias y con ellas la atmósfera de la Tierra se hizo oxigénica. Este hecho parece que permitió la radiación adaptativa de los eucariontes que habían surgido a partir del proceso endosimbiótico entre procariontes. Sin embargo, hasta acá tenemos seres vivos unicelulares. Hay un video interesante también que pueden ver para recordar y tener perspectiva respecto de lo que estamos hablando en la historia de la vida sobre la Tierra. Por lo tanto, durante el Precámbrico se originó la vida, el ancestro común a todos los organismos vivos, y luego vino la evolución celular que produjo los tres dominios que conocemos hoy: bacteria, arquea y eucaria. Al final del Precámbrico aparecen ejemplos de organismos que incluyen más de una célula y con ello se origina la multicelularidad que caracteriza a muchos de los eucariontes y que genera los reinos que nos son tan familiares: protista, planta, hongos y animales. Así las cosas, la finalización del Precámbrico da lugar al Cámbrico, que marca el origen de los organismos multicelulares y que permite una radiación morfológica impresionante. Ya no se es una sola célula con pocas posibilidades morfológicas. Ahora se tiene una combinación de células que se especializan, organizan y forman cuerpos morfológicamente muy diferentes y complejos.
La lectura de la siguiente semana nos da un recuento interesante del origen de los planes corporales durante la explosión cámbrica y será nuestro primer quiz. Al respecto, en esta diapositiva podemos ver una interpretación de las formas corporales de las primeras formas multicelulares animales. Encontrarán un video muy interesante que les muestra detalles de los primeros organismos animales sobre la Tierra. Así, y volviendo a la historia de la vida sobre la Tierra, podemos decir que desde el inicio de los primeros seres vivos hasta 550 millones de años atrás, la vida en la Tierra estuvo dominada por organismos unicelulares. Cuando la atmósfera de la Tierra se hizo oxigénica, se dio la radiación de los eucariontes hace 1000 millones de años durante el Proterozoico. Los organismos multicelulares entonces aparecen al final del Precámbrico y radian en múltiples formas corporales durante el Cámbrico. Con el desarrollo de la multicelularidad, tres grandes grupos radiaron increíblemente, pero a diferentes tiempos: plantas, animales y hongos. La multicelularidad permitió el aumento en el tamaño corporal. Las células diversificaron en diferentes lugares del cuerpo, cumpliendo diferentes funciones y especializándose. Esto da origen a nuevos tipos celulares y a que las células se organicen en tejidos, el primer nivel de organización dentro de los organismos multicelulares, el nivel tisular. Los tejidos a su vez se organizan para formar órganos, que actúan coordinadamente para tener sistemas de órganos para funciones especializadas en los organismos. Este es un nivel de organización mayor que a su vez se ensambla como en un edificio. Los diferentes ambientes forman el todo. Acá los sistemas de órganos estructuran los planes corporales que definen cada uno de los filos existentes hoy. Con la multicelularidad también se originan nuevas formas de movimiento y con ellos el desarrollo de apéndices o extremidades para hacer eficiente el movimiento. Con el movimiento se pasa de una alimentación pasiva a una alimentación activa. Se originan predadores y con ello hay nuevas formas de relación con el medio. Para ser un buen predador se desarrollan y evolucionan los órganos de los sentidos más eficientes y con ello los sistemas nerviosos que los controlan y controlan el comportamiento, que deja entonces de ser pasivo a ser muy activo. La búsqueda de alimento y la búsqueda de pareja se hacen entonces activas y relacionadas con nuevas formas de integración entre los sentidos, el sistema nervioso y el comportamiento resultante. En esta figura pueden ver entonces los niveles de organización biológica derivados del origen de la multicelularidad y su relación con las características de los planes corporales animales. Los organismos ancestrales tuvieron en el nivel de organización celular el primer grupo de animales multicelulares con tejidos simples, como son las esponjas, los porífera. Los verdaderos metazoa comienzan en el nivel tisular, organización con una simetría radial. Ahí encontramos a los nidarios y a los ctenóporos, por ejemplo. En el nivel de organización de los órganos encontramos ya organismos que desarrollan una simetría bilateral, los primeros gusanos, planos o redondos, que pueden ser acelomados o pseudocelomados. La cefalización es característica que se desarrolla con la simetría bilateral. En este nivel se originan los celomados, que incluyen las dos grandes ramas de la evolución animal, los protostomados y los deuterostomados, que incluyen a los moluscos y a los equinodermos respectivamente. Para el siguiente nivel aparecen, además del orgánico de organización, los cuerpos segmentados, que son propios de los artrópodos y anélidos, protostomados, y los cordados por el lado de los deuterostomados. Les había dicho que los orígenes y trayectorias de los organismos multicelulares tienen diferentes tiempos. Acá podemos ver cómo ha sido la evolución de los protistas y las plantas. Fíjense que entre más ancho el segmento, hay mayor diversidad actualmente. Se pueden dar cuenta que dentro de los protistas las algas venían desde antes del Cámbrico y han tenido más o menos una diversidad constante en el tiempo. Por otro lado, los otros protistas que se originaron en el Cámbrico tienen a partir del Cenozoico su mayor diversidad. Viendo del lado de las plantas pueden darse cuenta que su origen es mucho más tardío que los animales. Recuerden la explosión cámbrica cuando se originaron los filos animales. Y que las plantas dominantes en diversidad actualmente son las angiospermas, que comenzaron bien tarde en la historia evolutiva de la Tierra.
Acá pueden ver con relación al tiempo, las plantas se originaron después de la explosión cámbrica que dio origen a todos los filos animales que conocemos hoy. Las primeras plantas vasculares se originaron recién hace 400 millones de años aproximadamente, cuando la diversidad animal ya era muy grande. Pueden ver que apenas hace un poco más de 150 millones de años aparecieron las primeras plantas con flores. En esta figura pueden ver de nuevo la escala del tiempo del origen conocido de los principales grupos de plantas. La pregunta acá ¿es tan tardío el origen de las plantas o es que el registro fósil es tan incompleto que no conocemos mucho todavía? Por lo que los paleontólogos piensan, esta historia evolutiva tardía de las plantas es lo más plausible. En contraste, por favor miren la historia evolutiva animal. Si se dan cuenta, los grupos aparecieron todos en el Cámbrico. En realidad hay 35 grupos o filos de animales y todos se originaron en la explosión cámbrica, lo que lleva a una pregunta interesante. ¿Por qué en la historia de la vida sobre la Tierra no han aparecido nuevos grupos de animales o nuevos filos en otras épocas más recientes? Fíjense también que al momento los grupos más diversos son los moluscos, los artrópodos y fíjense en los vertebrados. En el árbol de la vida en la historia, ustedes pueden ver acá el tiempo de la explosión cámbrica con la flecha azul y cómo a partir de allí aparecen básicamente todos los filos animales. Otra vez miren por favor el ancho de cada grupo, pues representa su diversidad pasada y actual. También pueden ver los tiempos de las 5 grandes extinciones masivas de organismos que han ocurrido en la Tierra. Lo que hemos visto es cómo en la historia de la vida en la Tierra aparecieron los organismos multicelulares. La biología del desarrollo estudia entonces las bases fundamentales conservativas, esto es, que son comunes a todos, de los mecanismos del desarrollo que producen la diversidad que conocemos hoy de los organismos multicelulares. En los animales se reconocen 35 filos de metazoos modernos. No sabemos cuántos otros se han extinguido. Lo que sí es que todos los que tenemos hoy se originaron en la explosión cámbrica. Cada uno de estos 35 filos se caracteriza por tener un plan corporal o Bauplan, que es el plan estructural de la construcción de su cuerpo y que es conservado entre todos los miembros de cada filo. A este plan se le conoce como el plan corporal filotípico porque caracteriza a cada filo. Por lo tanto, hay 35 planes corporales filotípicos. En contraste, los otros grupos multicelulares, plantas, hongos y protistas multicelulares, tienen en común solo un plan corporal de construcción o plan filotípico. Esto implica que la diversidad morfológica es muchísimo mayor entre los animales. El plan corporal filotípico usualmente se observa durante el desarrollo embrionario o larval. La construcción del cuerpo establece su organización temprano en el desarrollo. El estado de desarrollo en el que se puede observar el plan corporal filotípico se llama el estado filotípico, que usualmente puede durar un periodo y por tanto se llama más precisamente como periodo filotípico. Por definición, entonces, es el estado del desarrollo en el que todos los miembros de cada filo son más parecidos, porque comparten un plan, con el cual desarrollan las características diagnósticas que los definen como grupo. Entonces, el plan corporal es el conjunto de características morfológicas comunes, nuevas y originales, esto es, que son homólogas entre sí de los miembros de un grupo monofilético, del mismo grupo y comparten un ancestro común. Ya que ese plan se obtiene en estados tempranos del desarrollo, las diferencias morfológicas entre órdenes, por ejemplo, o familias o géneros, se desarrollan después del estado filotípico por acciones morfológicas que los diferencian. El ejemplo más conocido porque nos incluye es el del plan corporal filotípico de los vertebrados, que tiene como estado filotípico la faríngula. En este estado todos los vertebrados tenemos características morfológicas comunes. Desarrollo del eje corporal del cuerpo, lo que va a dar lugar a la columna vertebral, desarrollo de las hendiduras faríngeas, por eso se llama faríngula a este estado, etc. Lo importante en esta figura es que vean que a pesar de que venimos de diferentes formas y tamaños de huevos, durante el desarrollo todos llegamos y pasamos por el estado de faríngula, que es el que muestra todas las características diagnósticas de un vertebrado. En este diagrama, que es muy famoso, se compara el desarrollo embrionario de varios vertebrados muy diferentes, peces, anfibios, tortugas, etc.
ustedes pueden ver cómo en la primera fila todos están en el estado filotípico de faríngula y cómo estas faríngulas son básicamente iguales. Sin embargo, luego del desarrollo se van diferenciando hasta construir cuerpos tan disímiles como la gran diversidad de vertebrados que conocemos. Otro ejemplo es el estado filotípico de los artrópodos, que es muy temprano en el desarrollo y es el estado de banda germinal segmentada, acá teñida de morado, y que definirá los segmentos del cuerpo segmentado y de simetría bilateral de todos los artrópodos. Así, cada uno de los 35 filos de animales tiene entonces un plan corporal filotípico propio. Asimismo, cada uno de los grandes grupos a niveles taxonómicos de clase, orden o familia pueden mostrar tener su propio plan corporal particular derivado del plan corporal filotípico propio de su filo. Un ejemplo es el estado filotípico de los crustáceos, que es un subfilo de los artrópodos. Es la larva Nauplius, que se caracteriza por 3 pares de apéndices cefálicos. Entonces, ¿qué describe el plan corporal de cada filo? La simetría, el número de segmentos, números de miembros, procesos de cefalización, etc., que son las características morfológicas básicas de construcción del cuerpo del animal. Usualmente entonces son los caracteres diagnósticos del grupo. Mucho de esto que les hablo a ustedes lo desarrollaron durante sus 2 asignaturas de Metazoa. Por lo tanto, esto se considera un repaso. En la biología del desarrollo estudiamos cómo a partir de una célula obtenemos un organismo multicelular con una construcción corporal particular y que deriva de su origen y de su historia evolutiva. Entonces, ¿cuáles son las preguntas de la biología del desarrollo? Primero, ya que uno de los procesos importantes al desarrollar la multicelularidad es la especialización celular en diferentes funciones, nos preguntamos cómo la misma información genética resulta en diferentes tipos celulares. Esto es, cómo son los procesos de diferenciación celular. Cómo estas células regulan los procesos de división celular y se mantienen juntas para organizar tejidos. Esto es el control de la división celular. Cómo es que se organizan en tejidos y estos a su vez estructuran órganos, es decir, cómo es la diferenciación tisular y la organogénesis. Cómo es que podemos diferenciar en los organismos sexuales las células somáticas de las gaméticas, esto es la determinación y la diferenciación sexual. Cómo a partir del desarrollo embrionario configuramos el plan corporal, esto es la morfogénesis. Cómo cambian en el tiempo y durante el desarrollo las diferentes estructuras que conforman el plan corporal o la ontogenia. Pero también tenemos una mirada al pasado. Queremos saber cómo han evolucionado los diferentes planes corporales a partir del ancestro común, cómo los cambios en el y durante el desarrollo producen nuevas formas corporales y cuáles de esos cambios son posibles y subsisten. Esa conjunción de evolución y desarrollo se conoce como evo-devo. Esta área es muy importante porque hoy en día se sabe que los cambios en los procesos del desarrollo son los responsables de la macroevolución o el origen evolutivo de nuevos grupos dentro de los filos. Sabemos que nuestro marco de vida es el ambiente y que éste regula todos los procesos vitales. Por eso también debemos considerar el eco-evo-devo. La producción de un fenotipo se regula por la expresión diferencial de los genes. Hay reguladores de la expresión génica que no necesariamente son internos. Los factores ambientales, por ejemplo, la temperatura, fotoperiodo, dieta, etc., pueden producir, por diferentes mecanismos, como la alteración de los patrones en la expresión génica, fenotipos diferentes con variaciones en el plan corporal. Se sabe, por ejemplo, que los efectos ambientales son mucho más drásticos si se afectan los estados embrionarios más tempranos en el desarrollo. Una de las preguntas más actuales e interesantes se da al incluir la genética. ¿Cómo los genes controlan el desarrollo de los planes corporales? Se sabe que esto se da a partir de la existencia de genes reguladores o morfogenes que una vez activados generan cascadas de proceso del desarrollo en las cuales actúan genes claves. Estos genes reguladores se conocen también como genes maestros. El ejemplo más importante son los genes Hox, que controlan el desarrollo de la secuencia anteroposterior de cuerpos tan disímiles como el de una mosca y un ratón.
siendo los mismos genes maestros controlando el mismo fenómeno, otra vez la conservación dentro de la diversidad. Estos genes Hox o maestros son los responsables de producir los planes corporales básicos en los organismos multicelulares al actuar como indicadores de posición para las células, es decir, dónde estoy respecto del cuerpo como un todo, y activando otros genes que producen nuevos morfogenes de diferenciación tisular y celular. En esta figura podemos ver los genes Hox entre los animales. Miren por favor, en las esponjas encontramos 4 genes Hox. En nidarios, 2 similares a 2 de los genes de las esponjas. En los acelomados, otra vez 4 genes Hox, los mismos que veíamos en las esponjas. En los ancestros bilaterales aparecen ya muchos más genes Hox, hasta 14, que se observan muy complejos en los celomados. En los protostomados hay también varios genes Hox y en los deuterostomados son bastante conservados. El color indica del cual gen están derivando. Por lo tanto, estos genes reguladores maestros son altamente conservados y hay que decir que se han encontrado no solo en los animales, sino en todos los organismos multicelulares. Por otro lado, ¿cómo se estudia y a través de qué herramientas la biología del desarrollo? Si miro la anatomía y la morfología, puedo hacer embriología comparada. Si hago experimentos y miro su resultado morfológico, entonces hago embriología experimental. Hasta acá se viene haciendo desde Aristóteles. Con el desarrollo de la genética podemos hacer entonces la genética molecular del desarrollo y si es dentro de la perspectiva histórica y evolutiva tendremos el Evo-Devo. Y si le agregamos la ecología, entonces tendremos el Eco-Evo-Devo. Otras ciencias también nos ayudan. Por ejemplo, el estudio de las aberraciones y problemas en el desarrollo normal, la teratología, nos permite ver que controla estos procesos. Pero también podemos asociarnos con los matemáticos que estudian, por ejemplo, la forma para hacer modelación matemática. De esta manera podemos concluir que la biología del desarrollo estudia, a través de múltiples herramientas y preguntas de investigación, y en conjunción con varias otras áreas de la biología, los principios básicos del desarrollo que son altamente conservativos para producir la divergencia animal que ha evolucionado sobre la Tierra y que hoy tenemos. Muchas gracias.